conducción de Adrián Barbarulo. Lo que genera un eclipse, para algunos, como nosotros, recién hablábamos con Alberto, es algo inexplicable, pero desde Acharnar, que hacen muchísimo en Mar del Plata para difundir las cuestiones astronómicas, nos van a dar una mano para entender y sobre todo para explicarnos por qué genera todo lo que genera un eclipse y por qué esto que está pasando en estos momentos ya algunos lo denominan como el eclipse del siglo. La saludo a la directora de Acharnar, Claudia Pérez Ferrer, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Claudia? Adrián Barbarulo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Adrián. Sí, digamos que antiguamente los eclipses de sol provocaban una gran conmoción, porque claro, en la ignorancia de qué era lo que realmente estaba ocurriendo, se pensaba que era el sol que se moría, que no iba a salir más y demás. Hoy en día sabemos perfectamente cuál es el fenómeno, que es totalmente inofensivo y que es digno de presenciarse. En este caso, quizás se diga que es lo más importante del siglo, porque los eclipses de sol, seguramente ya lo han escuchado, para poderlo observar hay que estar en ese lugar exacto, desde el cual en perspectiva la luna, que es mucho más chiquita que el sol, pero a la vez la tenemos mucho más cerca de la Tierra, alcanza a cubrir el disco del sol. Y hay que estar en el lugar justo, porque si uno se corre más arriba, digamos, o más abajo, más a la derecha o más a la izquierda, ya esa perspectiva se pierde y la luna no alcanza a tapar el sol. Entonces, habitualmente son difíciles de observar y además la franja de visibilidad, como se denomina, muchas veces pasa por la Antártida, por el Ártico, por el Océano Pacífico o el Atlántico. Entonces no hay tanta gente que pueda presenciarlo. Claro. En este caso, al cruzar todo Estados Unidos de una costa a la otra, millones de personas están pudiendo observar y seguir el eclipse. Por eso es más llamativo, se ha hecho más promoción, además de que, bueno, ha generado un gran negocio para toda la gente que vive en esa franja. No, ni hablar, eso está claro. Recién, incluso, Claudia, hasta veíamos desde el balcón de la Casa Blanca a Trump con unos anteojos tan estrafalarios como los que usa habitualmente, pero mirando el eclipse junto con su esposa, ¿no? Claro, porque son fenómenos, digamos, por una cuestión de mecánica celeste, como se van moviendo, para que un eclipse se repita en las mismas circunstancias, tienen que pasar alrededor de 360 años. Y eso no significa que se vea exactamente de los mismos lugares. Entonces, bueno, si está despejado es el momento de verlo, aprovecharlo, disfrutar todo lo que se pueda, porque después es difícil de volver a observar. A ver, lo que está claro también, Claudia, es que si hubiese estado nublado el espectáculo era un fiasco. Claro, depende. El sol, que tiene mucha luz, dependería del tipo de nubes. Claro. O sea, si hablamos de nubes finas, esas que medio se transparenta el sol, o a la noche que podemos ver la luna, le pasamos frente a la luna, se hubiera visto igual, hubiera perdido cierta magia. Claro. Pero se hubiese podido observar igual. ¿Cuántas veces se lleva a cabo este eclipse solar? ¿Con qué periodicidad se da, Claudia? Y es lo que decía antes, los eclipses de sol en realidad son más seguidos, son más comunes que los de luna. Pero la cuestión está en eso, que es difícil poder observarlos. Los de luna tienen esa ventaja, cualquiera que tenga la luna en el cielo sale y ve el eclipse de luna. No hace falta que esté en un punto justo de la Tierra. Entonces, los eclipses de sol hay un mínimo de 2 por año. Y pueden llegar a 5 o 6, pero lo difícil es eso, poder visualizarlo. Ahora, la otra pregunta que hago, Claudia, es ustedes de Acharnar dan difusión en lo que tiene que ver con la astronomía, pero como una ciencia, el estudio que ustedes realizan, pero también hay mucha vinculación a el fenómeno sobrenatural que se genera a través de un eclipse, ¿no? Digamos, hay mucha gente que piensa que puede llegar a ser hasta un punto de inflexión lo que ocurre entre un eclipse y otro. Eso también es cierto, ¿no? No. En lo absoluto. Claro, lo que pasa es que eso son cosas que desgraciadamente son el aspecto negativo de lo que son las redes sociales. Bien.
Entonces, hace tiempo que venimos nosotros diciendo que hay una especie de democratización de las ciencias. ¿Qué significa esto? La ciencia sabemos que es una cosa como se supone que es la justicia. Sí, tengo que hacer una prueba, tengo que tener evidencias. En el caso de la ciencia, si yo creo haber descubierto algo, tengo que corroborarlo, a su vez que otros astrónomos corroboren lo que yo vi, y lleguen exactamente a la misma conclusión. Eso es ciencia. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, gracias a las redes, justamente hace un rato lo estábamos hablando con una persona, por ahí hay hasta graciosos que se divierten viendo cómo ellos publican pongámosle en Facebook, una cosa que se les cruzó por la cabeza. Como resulta llamativo, los demás lo levantan, lo replican, eso se va multiplicando, y por una especie de votación que nadie les otorgó, esa cosa que empezó siendo un chiste termina siendo una gran verdad. Entonces ahora tenemos, desgraciadamente, evolucionamos desde ese momento en que la humanidad creía que un eclipse era una cosa catastrófica porque el sol se moría, y hacían cosas y los chinos tiraban cohetes para hacer ruido y que el dragón escupiera el sol de nuevo, y los incas golpeaban o mataban chicos porque los gritos de las criaturas espantaban al monstruo que estaba aniquilando al sol. Y hoy en día volvemos a eso. Volvemos a creer que es el fin del mundo, que nos va a cambiar no sé qué cosa interior o exterior. Lo mezclamos con cosas cósmicas de yoga y astrológicas y hacemos una gran ensalada que no tiene nada que ver con la ciencia ni con lo que está pasando. Lo que está pasando es simple, sencillo. La luna está cruzando frente al sol, nos la oculta por un ratito. Es un fenómeno maravilloso. El que puede presenciarlo va a notar los cambios en su entorno. Y es eso, un momento y algo que la naturaleza nos regala y que deberíamos disfrutar en lugar de amargarnos pensando cosas extrañas. Perfecto, por eso también te consultábamos, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza a marcarlo casi como si a partir de hoy habría que aprovechar el empuje y la fuerza que nos da el eclipse solar para vivir una vida más armoniosa. Terminemos con esto. Exactamente, creo que la vida armoniosa, esto ya deja de ser astronomía, es una opinión personal y algo más filosófico, pero creo que justamente porque está faltando paz interior es que siempre estamos buscando algo, ¿sí? Un eclipse que nos viene a solucionar la vida, extraterrestres que vienen y nos traen la solución mágica, qué sé yo, y eso en realidad debería buscarlo cada uno dentro de sí. Una vez que lo encuentre, va a ver que la vida es distinta, va a encontrar formas de vivir, de conseguir, va a estar más alegre y va a estar más en paz con todo el entorno. Te agradezco mucho, Claudia. Para que la gente pueda tomar contacto con ustedes para conocer algo más de lo que tiene que ver con la astronomía, ¿cómo hace? Y tenemos la página de Facebook, nos pueden encontrar por Grupo Achernar o Achernar Difusión de la Astronomía, y el blog también de noticias donde hay de todo tipo de información, que es achernarastronomia.blogspot.com.ar. Bien, gracias, Claudia, un saludo grande para vos. No, gracias a ustedes como siempre. Hasta luego. Claudia Pérez Ferrer, directora de Achernar, se encargan de la difusión astronómica y nos explicaba por qué este eclipse es tan particular. Puede haber hasta 5 por año, pero hay pocos que se pueden visualizar como este, y por eso termina con la denominación del eclipse del ciclo. Información, deportes, actualidad, brisas, segunda edición.